¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Mientras dicen que son el amor, aprietan desde el Senado a la justicia, amenazan a los jueces y dejan correr la idea de que se está buscando un muerto. Fíjense ustedes la peligrosidad del discurso. Mientras se habla del amor, nosotros somos el amor del pueblo peronista, mientras eso se hace desde lo más alto del poder, están diciendo desde el Senado, atención jueces, les puede pasar lo que le pasó a la corte menemista, los destituyeron, pueden ser destituidos. Ustedes no están escuchando al pueblo. ¿A qué pueblo? Al pueblo peronista. Pero también Máximo y también Aníbal echan a rodar lo peor, que es la posibilidad de un muerto, y se lo atribuyen a la oposición. Dicen, ellos, recuerdan que siempre hay, como en el partido de truco, nosotros y ellos buscan un muerto. A diferencia del menemismo, el kirchnerismo viene con pretensión moral. El menemismo tenía lo bueno y tenía lo malo. Menem hacía las cosas que hizo, la transformación, y también hizo cosas non santas. Cuando se lo señalaban, sonreía y guiñaba un ojito a cámara, pícaramente. Pero él no decía somos buenos, nosotros somos buenos, somos el amor. El kirchnerismo viene en el kit con pretensión moral. Después de haberle, y esto es un ejemplo, robado la cámara a PPT, ¿recuerdan a Jorge Lanata? Rodearon en la escena donde Jorge Lanata va a entrevistar a Milagro Sala, esto hace algunos años, en Jujuy, y cantan somos buenos, nosotros somos buenos. Lo moral, la bondad, el egoísmo del otro lado. Se recreó muy fuertemente en el campo. En el 2008, los patria, antipatria. Nosotros somos el campo nacional y popular, ellos son el campo a secas. Ahora, buscando subir las hornallas y crispar acorralada a Cristina por las acusaciones y por el pedido de condena, ahora, fíjate vos lo que dijo Máximo Kirchner. Si uno ve los medios de comunicación, pensaría que es la que es incapaz de acceder a una reunión con Melconian, ¿no? Si uno mira la tele y dice, ahora, es Cristina la que, incluso como líder de un espacio político, accede a hablar con uno de los economistas de la otra fuerza política, y vemos la reacción de sus dirigentes, ¿no? Entonces, que están viendo quién mata al primer peronista, quién golpea al primer pibe o piba, quién saca chapa de cowboy, ¿no? Uno podría decir, no, muertos ya hubo en la pandemia, las fuerzas de seguridad de este gobierno mataron mucha gente, se excedieron, hubo excesos en las fuerzas de seguridad. Osvaldo Bazán lo vive recordando en sus columnas, lo venimos recordando nosotros. Ahí estuvieron los muertos. ¿Esos no son muertos? Bueno, ahora están acusando a la oposición de querer inventar ese muerto, que si llega sería una tragedia. Todos sabemos desde el 2001 y desde antes de la historia argentina lo que pasa cuando aparece un muerto o muchos muertos en escena. Son fuertemente desestabilizantes para cualquier gobierno. Y uno dice, es Máximo, seguramente está acorralada la madre y es un exceso. No, Aníbal Fernández, que es ministro de Seguridad, tenía dos opciones, como en la vida, freno o acelerador. Adivinen qué eligió Aníbal Fernández. Acelerador. Miren lo que dijo. La oposición busca que haya un muerto en la calle. Y uno dice, ¿tienen conciencia del rol que ocupan? Y de que no se puede echar a rodar una palabra y hacerla circular como la búsqueda de los muertos. ¿Tienen conciencia que no todo el mundo está en su eje psicopatológico y de lo que se dice arriba puede ser interpretado por cualquier loquito o loquita que puede hacer cualquier cosa? Está lleno de electrones libres que se desenganchan y quieren o creen que hacen justicia por el líder o la líder. Puede pasar cualquier cosa, verdaderamente esto es peligroso. No debería un ministro, no debería alguien del peso político de Máximo ni mencionar la cuestión de los muertos. Por la historia argentina,
Pero ahora también vamos al Senado, porque en el Senado hubo un apriete. Nosotros somos el amor, ellos son el odio. Bueno, también son el apriete. Miren a Mayans, un senador muy importante, hablándole a los jueces. A ver. Creen que están en un pedestal de 80 metros, ¿no? Están por arriba de cualquier... Están por arriba del presidente, están por arriba del Parlamento, ¿verdad? Pero que no sea que se dé vuelta la taba, porque yo lo escuché acá a Molino O'Connor cuando estuvo acá, que lloraba como una criatura, y el otro también. Los 3 jueces de la Corte que vinieron acá pedían clemencia para no ser destituidos y que no estén más, formen cargos de ningún tipo de honor. Y fueron destituidos por el Parlamento, por lo que hicieron. Estos jueces se sienten que están a 20 metros de altura y que nadie les va a tocar, cuidado no se dé vuelta la taba. Porque no hay tiempo que nos llegue ni tiento que no se corte. El pueblo argentino va a poner escarmiento a esto. Ahí tienen. Volvamos a aquel tuit tan sintético y tan contundente del Cuervo Larroque que decía: sin Cristina no hay peronismo y sin peronismo no hay Argentina. La lógica es: sin Cristina no hay república, no hay país. No toquen a Cristina porque se viene el caos. Cierro con 2 cuestiones. Todo esto sucede mientras avanza la pobreza y mientras avanza esta palabra terrible que el gobierno trata con eufemismos de borrar, que es el ajuste. En un rato vamos a estar hablando de un informe del conurbano que muestra que se profundiza la pobreza. Por lo menos en 3 síntomas. Hay mucho más pedido de ayuda en los comedores. Hay mucho más pedido de ayuda en los comedores. Hay robos de chiquitaje propios de la malaria. Te roban las ruedas, te roban la batería, robo de bicicletas. Ya no hay robo sofisticado solamente. Hay fondo de olla, síntomas de que se va descomponiendo el tejido social. Y esto es víctima de la inflación, que es el ajuste silencioso que se viene haciendo. ¿A qué velocidad? A 100 por año. Y finalmente cierro con esta cuestión. Ahora anuncian un acuerdo entre la ciudad y la nación para ver qué es lo que tiene que pasar en esa esquina de Juncal y Uruguay. Que no se puede acampar, que no se puede armar parrilladas, que no se pueden armar o tirar fuegos artificiales. ¿Se va a cumplir? Mi pregunta es, porque esto es lo que ya se había arreglado el fin de semana y no se cumplió. Acompáñenme, por favor. Está Lucía Salinas. ¿Qué tal? Buenas noches. Le mandamos un cariño grande a Pablo de León, que se está recuperando de una gripe y pronto estará con nosotros. Está Jessica Bossi. ¿Qué tal? Buenas noches. Y está Osvaldo Bazán. Buenas noches. Somos buenos, Osvaldo, nosotros somos buenos. Sí, recordemos que Mayans, que recién estaba hablando de, amenazando directamente a los jueces, es aquel que dijo, el derecho vos lo tenés, pero no en pandemia, ¿no? Recuerden en aquel momento de la pandemia 2020-2021 en Argentina, cuando, como bien recordabas, murieron decenas de personas a manos de las fuerzas de seguridad de este gobierno en todo el país, que no hubo una sola palabra, ni siquiera del Premio Nobel de la Paz, Pérez Esquivel, que hoy estuvo hablando con Cristina Fernández de Kirchner sobre el lawfare. Entonces, digo, esta doble vara en temas de derechos humanos, en estos temas de derechos, son muy, muy duros. Y además, vimos un senador apretar en el Senado a los jueces, hablar de escarnio. No sé si entendemos la gravedad de lo que está pasando. Y a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que así sea un juez de instrucción como un juez de un tribunal superior, digo, no es menor, porque se está refiriendo a la integración del máximo tribunal, de quienes tienen la última palabra en materia jurídica en nuestro país. Jessica. Sí, no, 4 horas le dedicaron los senadores hoy a cuestiones de privilegio para hablar a favor o en contra de Cristina Kirchner, lo cual habla de que todo gira, Osvaldo, tranquilízate, todo gira en torno a lo que plantea Cristina Kirchner. Y el otro tema que plantea Cristina Kirchner es qué pasa en los 100 metros de su cuadra, en Juncal y Uruguay. Y de hecho, estamos hace más de 10 días sobre cómo se regula ese espacio público. Total. Lo que vos mencionabas al final es la última noticia que hay sobre esto, que efectivamente se firmó un acta, esta vez ante el Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires, para definir esas pautas de convivencia, y por primera vez lo que hacen
es ponerle la firma exacta, digamos. Está Aníbal Fernández firmando, está Felipe Miguel, está D'Alessandro por la ciudad de Buenos Aires, en un texto corto que no estuvieron los tres reunidos para firmar esto, según me cuentan, sino que hubo conversaciones telefónicas y que la intención es que esto funcione, porque si no, digamos, estamos en una especie de girando el loop para ver qué es lo que pasa alrededor de Cristina Kirchner. Ahora, en lo que se pusieron de acuerdo que no se puede hacer, son cosas que ya no se podían hacer de antes. Y que ya había un acuerdo. Ya había un acuerdo. Que se acusaron de no cumplir. No es que hay un acuerdo de estos días. No podés poner una parrilla en la calle, no podés tirar fuegos artificiales en medio de la calle, no podés cortar la calle. Digo, son cosas que deberían bueno, pero se ser. hacer acá, hicieron acá la 9 de julio. Claro, bueno, pero eso porque hemos corrido todo. Por supuesto, sí. Vamos a hablar, está Fernando Iglesias para dialogar sobre esto con nosotros. Fernando, te escuchamos. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, me gustaría empezar con las amenazas de Mayans y la idea de que la oposición quiere un muerto peronista. Bueno, como no pueden contar ningún muerto, tienen que hacer juicios sobre intenciones. Como no pueden hablar de los datos, de los hechos, que van directamente en contra del relato kirchnerista y de la leyenda peronista, lo que hacen es atribuir intenciones. En cambio, los muertos del peronismo se pueden contar muy bien. Por ejemplo, 25 de los 39 muertos que le adjudicaron a De la Rúa en el 2001 murieron en provincias gobernadas por el peronismo, cuyo control de la policía estaba en manos de gobernadores peronistas, 25 de 39. Después vino lo de Costec y Santillán, ¿no? Duhalde, Felipe Solá, Aníbal Fernández. Después vinieron las masacres de Estado, una cosa que inauguraron este gobierno peronista kirchnerista. Los muertos de Cromañón, de Ibarra, candidato de Néstor Kirchner a la ciudad, los muertos de Once, los muertos de La Plata. Los de La Plata no se pueden contar porque todavía Scioli no terminó de sacar la cuenta. Después podemos contar también los 129.000 muertos durante la cuarentena, de los cuales yo todavía estoy esperando que me informen, lo he pedido como diputado nacional, pedido de informes, de los 129.000, ¿cuántos tenían la vacunación completa? Porque el gobierno por un lado decía, la vacunación es importante, disminuye mucho las muertes, y después no vacunó. 129.000 murieron. ¿Cuántos por falta de vacunación completa? Y podemos contar también a los que desaparecieron durante la cuarentena, a los que asesinaron durante la cuarentena, a Magalí, que fue detenida por violar la cuarentena, mientras Alberto Fernández hacía festicholas, a ella la detuvieron por violar la cuarentena, caminando por la calle, la metieron en una comisaría y apareció colgada. ¿Cuántos muertos hay también por violencia del Estado? Ahí también. Yo presenté un proyecto para crear una comisión investigadora, una CONADEC, de los crímenes cometidos por el Estado durante la cuarentena. Todos esos son los muertos peronistas. Del otro lado está Máximo diciendo, haciendo juicio a las intenciones y adjudicándome las intenciones que ellos quieren, porque es lo que hacen los psicópatas. Acusan de lo que son ellos, lo que están buscando un muerto son ellos. El amor, el odio. Esto decía Cristina el fin de semana pasado en la puerta de su domicilio. A ver. Lo que yo llamo el odio hacia la alegría y el amor peronistas. Odian al amor y a la alegría de los peronistas, que siempre hemos sido objeto de la violencia. Bien, justo se cortó. De vuelta, Fernando. Bueno, ¿qué voy a decir? ¿Cuáles son los grandes actos de violencia contra el peronismo? ¿Los hubo? Claro que los hubo. Los cumplieron las dictaduras militares. En 1955, en el famoso bombardeo, o en el golpe del 55, estuvieron a manos de las Fuerzas Armadas. Las mismas Fuerzas Armadas que 12 años antes, en 1943, habían dado el golpe con Perón, dieron 12 años después el golpe contra Perón. Y el que era comandante en jefe de las Fuerzas Armadas que bombardearon la Plaza de Mayo era Perón. Y en esos 12 años lo único que había pasado en el medio era que las Fuerzas Armadas habían tenido un comandante en jefe que era el presidente de la República, Perón. Y la verdad es que cuando uno repasa la historia y ve, ellos siempre hacen este truquito
siempre el mismo. El peronismo está de acá, de allá están todos los demás. Y ahí mezclan a Videla con la oposición. Pero resulta que a Videla lo designó Isabel Martínez de Perón. Y los que firmaron el decreto de aniquilación de la subversión, que fue el primer paso para militar la represión contra todos los partidos democráticos, no solo el peronismo, sino contra todos los partidos democráticos, fue el gobierno peronista, con Luder, Cafiero y todos ahí. Y los que empezaron las desapariciones y los asesinatos, más de 1000 documentados en la CONADEP, en 1974, fueron los peronistas. Desapariciones, exilios y asesinatos, cerca de 1000 según la propia CONADEP. Y la verdad es que yo no veo en los partidos de la oposición, con todos los defectos que podamos tener, yo todavía no encontré ni los montoneros del PRO, ni encontré la AAA de los radicales, ni me parece que Luisito Delía, Grabois, las patotas sindicales, Pablo Moyano y todos estos violentos tengan nada que ver con la oposición. Y si me permitís, porque siempre la mezclan, hay dos actos muy significativos en donde solamente había peronistas, el partido del amor, el partido de los que quieren a todos, maravilloso. La llegada de Perón y la partida de Perón. Perón llega al país definitivamente en Ezeiza. No había otra cosa que peronistas, no había fuerzas armadas, no había oposición, no había nada. Se agarraron a tiros en Ezeiza. Así llegó Perón. Y se fue, el último acto de Perón en este territorio fue cuando lo trasladaron el féretro con su cuerpo desde donde estaba a la quinta de San Vicente. Solamente había peronistas. ¿Cómo terminó? Con la patota de la Walker y la patota de camioneros a los tiros y con el chofer de Moyano apuntándole con una pistola. Solo peronistas. Ese es el partido del amor. Que me cuenten una cosa similar de la Unión Cívica Radical, del PRO, algo que se parezca, que encuentren algo y que dejen de mentir, porque en realidad se ponen siempre víctimas y han sido siempre los victimarios. Osvaldo Bazán, adelante. Iglesias, buenas noches. ¿Por qué cree que en este momento Kirchner hace estas declaraciones? Porque forma parte de lo que ellos están anunciando. Si uno mira, a mí me sorprende la sorpresa que tienen muchos analistas, no vos, Osvaldo, pero con respecto a lo que está pasando. Pero si ellos lo anuncian siempre, si la tocan a Cristina, ¿qué quilombo se va a armar? Yo me puse a pensar, cuando dijeron qué quilombo se va a armar, yo dije, bueno, a ver, la economía ya está destruida, la seguridad es un desastre, no tenemos, el país ya lo destruyeron todo. ¿Qué otro quilombo van a armar? Este quilombo donde entre de nuevo a jugar como parte del paisaje del país la violencia política. Eso es lo que juegan. Y a eso, bueno, ya lo dijo Grabois, ¿no? Estamos dispuestos a dar nuestra sangre. Bueno, hagan la colección de toda la cantidad de barbaridades. Y lo que está diciendo, lo está diciendo también Mayans. No vamos a aceptar esta justicia. ¿Y cómo ¿Cómo cree usted que debe responder la oposición? Yo primero hago un llamado a todos nuestros partidarios y a todas las personas de convicciones republicanos para que no caigamos en provocaciones, que no haya ningún tipo de violencia. Seamos firmes, seamos serenos, pero seamos pacíficos hasta el máximo. No puede haber ningún tipo de incidente que les justifique hacia ellos. Eso me parece que es la primera. Lo segundo es que me parece que tenemos claramente que cumplir nuestro papel como oposición. El tratar con los medios que tenemos, siendo minoría, de frenar toda esta locura hasta donde podamos en el Congreso y elaborar un gobierno que le dé a la gente la perspectiva de una salida. Porque la verdad es que al desastre económico, al desastre social, al desastre de seguridad, al desastre de todo tipo, al desastre macroeconómico, a todo lo que están haciendo, ahora le están añadiendo esto, que es volver de nuevo a situaciones de violencia política. Y eso es un paso muy peligroso, que no es la primera vez que da el peronismo. Jessica mencionaba las 4 horas de discusión en el Senado acerca de qué, de un proyecto de reactivación, algo de estímulo a la inversión, algo de combate contra la pobreza. No, en el Senado hubo 4 horas de discusión acerca de Cristina
sí, Cristina, no, y lo que pasó en Juncal y Uruguay. Uno de los tramos, y va a preguntarte, Jessica, fue el de Juliana Di Tulio, mira. Pocas veces vi tantos compañeros y compañeras del Poder Legislativo con tanto odio gorila. No había pasado, no pasaba. La verdad es que no, porque nosotros tenemos intereses, somos parte de un poder que tiene intereses, tenemos relaciones humanas entre nosotros y nos respetamos entre nosotros, no nos odiamos. Pero la verdad es que lo que vivo, lo que siento, lo que he sentido durante todos estos meses es odio de mis propios compañeros y compañeras. Odio gorila. Muy bien. Jessica. Sí, me quedé con lo del odio gorila y lo quiero asociar con otro tema que salió también en la sesión de hoy, que tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Esta idea de Cristina Kirchner, no sé si idea, sino tirar lo de la autonomía, repensar la autonomía de la ciudad de Buenos Aires en lo que es un enfrentamiento histórico que tiene el kirchnerismo con los porteños. Pero mi pregunta para Fernando es, ¿cómo tiene que manejarse la policía de la ciudad? Porque quiero recordar que Carrió hace 2 días, y nadie la puede acusar de violencia política, Carrió dijo en la pelea entre palomas y halcones, dijo, apoyando a Larreta, que es ser más duro que haya un muerto. Entonces ella también trae a escena una situación muy complicada y mi pregunta es entonces para vos, ¿cómo tiene que manejarse la policía de la ciudad? Sobre todo en esa cuadra que ahora parece ser que es una cuestión de Estado en la Argentina. Bueno, en primer lugar, me gustaría contestar lo que dijo Juliana Di Tulio. Yo soy muy crítico del peronismo, me parece que no tengo que dar prueba de eso. Ahora, nunca he dicho las cosas que los peronistas se han dicho a sí mismos. Yo nunca, digo, se han acusado, yo me acuerdo, por ejemplo, a Felipe Solá y a Daniel Arroyo, compañeros de gabinete de Aníbal Fernández, haciendo campaña diciendo las madres tienen miedo de lo que pasa en la provincia, ¿es narco o contra el narco? Eso se lo dijeron ellos mismos. Fue Sergio Massa el que dijo que los de la Cámpora eran ñoquis y que los iba a meter presos. Fue el presidente de la Nación que le dijo a la vicepresidenta que era cómplice del asesinato de argentinos por el pacto de impunidad con Irán. Así que yo le invito a la senadora Di Tulio a que le pegue un poquito, un vistazo a las manifestaciones de odio gorila de sus propios compañeros, porque nosotros nunca llegamos a esos niveles. Con respecto a lo que tiene que hacer la ciudad, a mí, la verdad es que esta noticia de que se firme un acuerdo me llama la atención por 2 motivos. El primero es muy obvio, porque está bien, el gobierno de la ciudad firma un acuerdo porque claramente maneja las fuerzas de policía de la ciudad, muy bien. Y Aníbal Fernández y el gobierno manejan a la gente que está ahí. Si no, ¿cómo hacen para firmar un acuerdo? Ellos se ponen de acuerdo en que no van a tirar bengalas, en que no va a haber choripán, que no van a cortar la calle. O sea, controlan a la gente que está ahí. Es una admisión muy seria del gobierno, de que todo lo que sucede ahí está bajo su control. Primera cosa que me llama mucho la atención. Lo segundo que me llama la atención es que se tengan que firmar acuerdos sobre respetar la ley. Y las contravenciones, lo dijo bien Osvaldo antes. Digo, hay una ley. ¿Qué tiene que hacer la policía? Lo que hacen todos los países. Digo, yo le pido a la gente que haga este simple cálculo. Piensen, si se tuvieran que ir de la Argentina, ¿a qué país irían? ¿Sí? Y una vez que piensen eso, piensen qué haría la policía de ese país en el que ellos quisieran vivir si no estuvieran en Argentina en una situación como esa. Bueno, eso es lo que tiene que hacer la policía. Y no, de ninguna manera quiere decir la crítica al retiro de las vallas, quiere decir que alguien quería un muerto. De ninguna manera. La verdad es que la situación parecía bastante controlada. No había habido ni bala de goma, ni muertos, ni nada. La policía protegía un espacio público que tiene que ser preservado por los vecinos y por la circulación con chorros de agua. Y la verdad que hablar de violencia, pensar esto en términos de violencia policial, me parece hasta absurdo. Hubo 20 heridos entre la violenta policía y los pacíficos manifestantes, ningún herido. Que es raro eso, ¿eh? Es muy raro. A mí me hace acordar, ¿sabes qué? Si no aburro,
Yo recuerdo, yo asumí mi banca en el mandato anterior justo en diciembre del 2017. Se trataba de la ley de jubilaciones. La primera sesión, el Congreso estuvo custodiado por la Gendarmería, Fuerza Nacional, a cargo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Hubo algunos incidentes, hubo algunas escaramuzas mínimas, no hubo prácticamente heridos, nada. La siguiente, por la intervención de un juez, por temas políticos, estuvo custodiada por la policía de la ciudad, a quienes yo les agradezco de corazón que se hayan bancado lo que se bancaron. Pero se tuvieron que bancar 14 toneladas de piedra, hubo un policía que perdió un ojo, no tuvimos un muerto de casualidad. Esta idea de que si uno tiene una posición blanda, garantiza la paz y está en cuestión. A mí me parece que lo que tiene que hacer la fuerza de seguridad de cualquier distrito, nacional o local, es no firmar protocolos, no firmar acuerdos, sino ley, la ley, lo que dice la ley. ¿Pero quién tiene una posición blanda? Que no se pueden aceptar. ¿Quién tiene una posición blanda? Fernando. No, nosotros, no, yo no quiero volver a esto porque ya es un capítulo cerrado. A mí me parece que el vallado y la policía lo estaba haciendo bien y no veo los motivos para retirarlos. Horacio tomó esa determinación. Bien. Es el jefe de gobierno, no es fácil estar en ese lugar. Tomó esa decisión. Yo no estoy de acuerdo y me parece que forma parte de un debate razonable entre aliados políticos que discutamos cuáles son las actitudes que vamos a tener con respecto a hacer respetar el espacio público. Bien. Por una razón muy simple. Es muy probable que nosotros gobernemos en el 2023, el 2024. Es muy probable que las medidas que haya que tomar, que nos pasen esta bomba de tiempo y que otra vez nosotros tengamos que pararla de pechito. Y es muy probable que hagan lo que han hecho siempre, el club de helicóptero, ¿no? Invadir la ciudad de Buenos Aires, tomar todo, tirar toneladas de piedra. Hay un debate sobre qué hay que hacer en estos casos. Me parece que es un debate legítimo entre aliados que se respetan y listo, ya está. Bien. Creo que ha quedado muy claro. Finalmente, Lucía Salinas. Iglesias, lo que también uno va escuchando a lo largo de estos días es si parte de la oposición no termina un poco enredada en los propios planteos de Cristina Kirchner que están alejados de las necesidades más relevantes de la ciudadanía hoy. La pobreza, la inflación, el sueldo que no alcanza. Digo, porque hace muchos días que estamos discutiendo Uruguay y Juncal y me parece que a gran parte del país eso le resulta como ajeno en algún punto. Bueno, desde luego que no son los principales problemas del país hoy. Ahora, esto es como el ajedrez, juegan las blancas. Las blancas son el gobierno y la responsabilidad de todos estos temas que vos decís, de la inflación, de la situación económica, es del gobierno. Nosotros como oposición, y como una oposición que está en minoría, porque no tenemos mayoría en ninguna de las cámaras, lejos de eso, no tenemos ninguna capacidad de cambiar la política económica porque nosotros querramos. Ya hemos presentado nuestro proyecto, nuestras leyes, nuestros proyectos de ley, ya hemos dicho públicamente qué es lo que creemos que hay que hacer. ¿El gobierno hace otra cosa? Bueno, es responsabilidad del gobierno. Y es responsabilidad, sobre todo, del 48% que votó este gobierno, porque no llegaron ahí por sorteo. Y déjame hacer una observación más. Yo no sé si este tema del espacio público y de la justicia independiente, por decirlo así, está en la agenda de la gente, como se dice ahora. Pero sí sé una cosa, que si la gente no pone esto en su agenda y lo toma en cuenta cuando vota, va a volver a pasar a los 2019. Y vamos a tener esto que tenemos, inflación, desocupación, un modelo productivo agotado, etc. Entonces, las cuestiones institucionales no es una política que se mira al ombligo y está de espaldas a la necesidad de la gente. Estamos discutiendo estas cosas porque es el kirchnerismo, el peronismo, las que los plantea, intentando violar la autonomía de la ciudad, intentando controlar el espacio público e intentando patotear y prepotear a todos. Y nosotros nos tenemos que parar enfrente, porque somos las negras. Mueven las blancas, las negras se ven obligadas a responder. Lo único que falta es que las dejáramos pasar. Fernando Iglesias, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a vos, Diego. Bueno, muy bien. ¿En qué consistiría este acuerdo que se firmó entre Ciudad
y Nación. Aníbal Fernández en nombre de Nación, Marcelo de Alessandro, Felipe Miguel, etcétera, en nombre de la ciudad. Sí, básicamente lo que más importa es la última oración de ese acuerdo que dice que no se realizarán acampes, ni ferias, ni se emplearán fuegos artificiales, ni se permitirá la instalación de parrillas, se impedirá, da risa leer esto, perdón, Sí. la realización de batucadas y cortes de calle, y básicamente es eso. Sí hay una aclaración, porque básicamente esto es un acta que se labra en el Ministerio Público Ahí Fiscal está. de la Ciudad de Buenos Aires, ahí la tenemos, esto fue hace un rato, es el texto que está fechado justamente en el día de hoy, están los 3 firmantes que mencionábamos antes, y dice, sin reconocer hechos y derechos, conviene que las manifestaciones que en lo sucesivo tengan lugar en el domicilio de la señora vicepresidente de la Nación, Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner, serán llevadas adelante procurando ocasionar la menor afectación posible a los vecinos de la zona. Es un texto corto, esto se acordó de palabra el sábado, no es que volvieron a reunirse hoy Nación y Ciudad. Lo que pasó hoy es que a través de Maíquez, que es el titular del Ministerio Público, en conversaciones telefónicas decidieron escribir este párrafo, firmarlo, dejarlo asentado, porque le da, digamos, no es lo mismo un acuerdo de palabra que algo que esté escrito, más allá de que Osvaldo con razón dice tienen que escribir esto, si todo esto es violar la ley porque hace falta hacer un texto, pero estamos hablando de que Juncal y Uruguay pareciera ser que no es territorio de la Argentina, digamos. Osvaldo. ¿Sabes por qué parece que hay que firmarlo? Una nota de color. Acaba de tuitear un conocido militante kirchnerista, Diego Brancatelli, me lo mandaron porque me tiene bloqueado, así que yo no lo puedo leer, me lo mandaron. Dice, una vergüenza lo que acaba de firmar Aníbal Fernández, ¿no? Con 6 signitos de admiración. Acaba de pegarle un tiro a la historia del peronismo. No representa el sentir popular ni entiende el momento que estamos viviendo. Pero lo más grave es que acaba de darle vía libre a la cava para reprimir por un chori. Bueno, Para reprimir por un chori. una exageración esa Pero- última línea. Después la interpretación acerca de que no están entendiendo el momento nacional y popular. Pero pegarle Bien. un tiro a la historia del peronismo es decir, cumplan la ley. Bien, Que También- vos que sos Vamos a ver psicólogo si se sabés lo que replica. dice, Es ¿no? Brancatelli, está muy bien, pero vamos a ver si tiene otras réplicas y más institucionales. por También me supuesto. parece que hay una discusión que es por qué se volvió una cuestión de jurisdicción una esquina de la ciudad porteña. Digo, no habíamos tenido este tipo de discusiones sobre quién custodia la esquina de Uruguay y Juncal, porque esta fue la discusión que se abrió hace pocos días cuando el juez Gallardo le prohibió a Horacio Rodríguez Larreta llevar adelante cualquier tipo de operativo en las inmediaciones de la casa de la vicepresidenta. Entonces le señalaron al ministro de Seguridad de la Nación que esa es jurisdicción de él porque la custodia de Cristina Kirchner está a cargo de las fuerzas federales. Larreta dice, nosotros no nos vamos a correr porque nosotros somos la policía de la ciudad. Entonces estamos discutiendo Ya termino qué la- baldosa Sí. es. Bien. Oye, y algunos con- dicen es un santuario, otro podría Claro. decir, no es un santuario, es un convento como el de General Rodríguez. ¿No? Hoy dijo el Bien. senador Julio Martínez de la UCR de La Rioja, en la calle hay más gente preocupada por no encontrar figuritas del Mundial que por la situación de esa esquina. Bien, yo insisto con esto, pero lo que insisto no tiene importancia porque ahora solo debo decir algo. Aló. Aprendan a yacar las vallas. Aprendan a yacar las vallas. Aprendan a yacar las vallas. Lo vimos trotar. ¿O acaso están buscando un muerto, Shakeman? Admitilo, no seas cobarde. ¿Cómo les gusta la represión? ¿Cómo les gustan los fusilamientos? ¿Cómo les gusta bombardear Playa de Mayo? Panini, devolvé la figurini. Pero lo vimos trotar. Siempre recordamos que en el libro, sinceramente, su madre no tuvo la elegancia de omitir el siguiente párrafo que mencionaba que usted tenía problemas en la educación física y que ella había ido a pedir explicaciones al profesor de gimnasia. Apretar. Pero ahora lo fue a apretar al profesor Sí, de lo fue a No me lleves a ese momento, psicólogo del mal. ¿Por qué me hacen recordar ello? queriendo hacer el bien, fue a apretar al profesor de educación física. Lo dice en el libro. Era arquero del equipo Gestime de... No una le salía la cosita. vertical. Sí, claro. No empieces con chicanas, que a mí no me gustan las chicanas, me gusta el debate respetuoso y adulto. No le salía la ¿Ok? vertical, lo dice Si no, no Cristina. escucho. Lo dice Cristina sinceramente que no le salía la vertical. Bueno,
Sí, porque nosotros no somos verticales ante el poder real. Nosotros no somos ni verticales ni horizontales. Vayan, que Bien, tanto son te oblicuos. molesta que estemos manifestándonos acá. Estamos de pie a pesar de ustedes, represores. Y en medio de este desastre económico en el que estamos envueltos por culpa de Clarín, de Macri, del FMI, de Guzmán, de Culfas, de Batakis y de Alberto. Es verdad. Y dramático lo que ajustó Guzmán y lo que no está ajustando Massa, ¿no es cierto? Massa se está haciendo cargo del desastre que dejó Guzmán, que es un desastre. Es un desastre. Hubo un tiempo... Una sobredosis de gasto dejó. Una locura. Pero no era el ahijado de Stiglitz, que era algo así como la progresía estadounidense. Lo eligió Alberto, no es mío. Lo eligió Alberto, no es mío. Lo eligió Alberto, no es mío. Ustedes, en lugar de acercarnos propuestas, de poner el hombro para sacar a la Argentina adelante, ¿qué hacen? Quieren proscribir a Cristina y demoler a Evita. Aunque te duela, Diego, a vos y al marido de Pampita, les voy avisando que ese edificio se va a quedar ahí. Tus nietos van a ser viejos y cuando caminen por la 9 de julio, ahí seguirá Eva iluminando al pueblo, a los comunes y a las comunas, a las personas y a les persienes, y a la persiana de la vieja de arriba de Juncal y Uruguay, que no sabés con el julepe que sale a pasear el perro ahora. Yo le hago una pregunta, así como la... Tranquila, señora. Nosotros no somos como ustedes, no la vamos a lastimar, ¿eh? Escúcheme. No la vamos a lastimar. Así como las desarrolladores ponen la guita y compran el edificio entero y demuelen y construyen una torre, ¿por qué usted que tiene 500 palos, 500 y pico, casi 600 523. millones? 500 y pico, ¿cuántos? 523 millones de 523 pesos. en la declaración jurada. Aprendan a ahorrar, aprendan a ahorrar, aprendan a ahorrar, aprendan a ahorrar. ¿Por qué no compran ese edificio del mal, lo demuelen todo y hacen todo un gran instituto patria bis? Y se lo quedan y se terminan los problemas de las vecinas y toda esa cosa. Compren un barrio entero. Cositorto ahora que hace llorar en inversiones. Pero con ese patrimonio, ¿por qué no compran 3, 4 manzanas? Y viven todos juntos. Y se arman un reducto privado, un barrio cerrado acá en el medio de Recoleta. Sí. ¿Querés que cambiemos el nombre de la calle Juncal por Juncadela también? Muy bien, bien. Me da gracia porque ustedes se llenan la boca hablando de meritocracia y cuando les decimos que la que tiene que gobernar, que es la mejor de todas, es mamá, ponen peros. Es verdad. A ver, nombrame a alguien que esté más capacitado que Cristina para gobernar. Nombrame uno solo, uno solo. Del peronismo. ¿Ves que no podés? No podés. Del peronismo no se me ocurre ninguno. Del peronismo hay. No podés. Bueno. Y me gustó mucho lo que dijo el compañero Axel cuando recordó que la ciudad de Buenos Aires está en territorio de la provincia. Mirá que cuando nos juntemos y crucemos la General Paz, no los va a venir a ayudar la OTAN. Así que aprendan a rendirse, aprendan a rendirse, aprendan a rendirse, aprendan a rendirse, aprendan a rendirse. Listo, me quedo con la última palabra. Chito, ya gané. Chito, adiós, gracias, Máximo. Yo mencionaba en el inicio que hablamos mucho de Juncal y Uruguay, que es importante por cómo se administra el espacio público y pueden florecer los Uruguay y Juncal oportunamente si cambia el gobierno. Eso puede pasar y ¿qué se va a hacer con eso? Me parece que esa es una discusión. Indudablemente la otra discusión es el ajuste en curso. Hay un estudio hecho por Joaquín de la Torre, que fue intendente de San Miguel. Joaquín, bienvenido. Ministro de Gobierno y Producción de Vidal y hoy es senador provincial, acerca de los efectos concretos ya del ajuste y de la pobreza creciente en provincia de Buenos Aires. Bien. Buenas noches. Bien. Gracias por la invitación. En realidad, más que del ajuste o de las medidas que ha tomado el actual ministro de Economía, tiene que ver con el proceso que venimos... En curso. En curso, digamos. Los números que hemos mostrado en el informe tienen que ver con el desarrollo de junio, julio, agosto y en algunos casos desde marzo. ¿Qué vieron y en qué lugar? ¿Dónde está hecho el estudio? El estudio está hecho en San Miguel. San Miguel es un distrito del segundo cordón, es una media del conurbano. Y lo que estamos viendo que no tiene que ver con hacer un estudio, sino tiene que ver con la forma en que gobernamos. El estudio es la consecuencia de
un municipio mirando lo que pasa, funcionarios de distintas áreas mirando lo que está pasando y ese mirar genera resultados. Bueno, ha crecido el pedido de comida de 7.500 a 9.500 en 2 meses. Ha caído las ventas de los negocios pequeños que no son de alimentos, o sea, perfumerías, elementos de limpieza. ¿Cuánto eso cayó? Porque hay un dato, digamos. El 22% en alimentos de... elementos de perfumería y elementos de limpieza, y un 32% en elementos de ropa. Entonces son negocios pequeños en los barrios periféricos. Ojo con este dato, es un dato fuerte, la caída del consumo, que es donde siempre se recostó el kirchnerismo, es decir, tiene que estar traccionado el consumo, que es el motor básico de la economía, y había esta idea de que, bueno, habrá inflación, pero es el ruido de la inflación mucho mejor al silencio de los cementerios de la recesión. Fíjense que hay un problema, la gente se saca de encima los pesos, pero el consumo vuela. Bueno, ojo, que también empiezan los síntomas de enfriamiento porque el salario no le gana a la inflación y la gente empieza a recortar. En ese sentido, la caída de la basura domiciliaria enterrada también cayó de julio contra junio 7.9, claramente eso. Espera, porque eso no se conoce bien. ¿Se puede medir revisando la basura el consumo? No, la cantidad de toneladas que entierra y que te cobra el SEAMSE después la cantidad que enterraste vos, digamos. ¿Y qué es lo que cayó? La cantidad de residuos domiciliarios cayó el 7.9 en julio respecto de julio. En julio respecto de junio. ¿Hay antecedentes de algo así? Sí, hay antecedentes, hay otros momentos. Época? No te puedo decir exactamente, pero claramente los números que estamos empezando a tener tienen mucho que ver con los procesos de caída fuerte 2001, 2002, 2011, previo al 2011. Hay imágenes, yo vi el estudio, lo hablamos a la mañana. Primero que no hay datos, o sea, no hay panoramas muy exhaustivos o radiografías en cada municipio del conurbano como el que trabajaron, que puede tener distintos parámetros. Desde lo que él dice de la basura tiene que ver con que la gente consume menos, por eso hay menos basura y por eso es importante ese dato. Come menos. Exactamente. También está el dato que es más cualitativo, que es el regreso fuerte del trueque, es decir, de la gente de hacerse de cosas a través de un intercambio que es distinto a ir a comprar un negocio. Imágenes que a uno nos llevan a siempre, es como un reflejo 2001, 2002, pero también en paralelo lo que uno ve es que esa situación está así y está. Y no está mal lo que voy a decir, pero no se prende fuego nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Nosotros este estudio lo hacemos como una forma de gobernar, digamos, ¿no? Saber qué está pasando. Cuanto más profundo es el diagnóstico, mejor es la cura, ¿no? Cuanto más cercano a la realidad es el diagnóstico, más. Pero lo que está diciendo Jessica es correcto. Y esto tiene que ver con lo siguiente. Déjeme describir a la pobreza como una enfermedad, como una infección. A la queja social como la fiebre. Y a la comida como el ibuprofeno. Claramente la comida que está bajando el Gobierno Nacional del Ministerio de Desarrollo Social es impresionante y el trabajo en ese sentido es muy fuerte, pero esto soluciona una sola parte del problema. La infección sigue por abajo. Que la queja esté callada no quiere decir que la infección no siga creciendo, digamos. Nosotros podemos ocultar el efecto de la infección, que es la fiebre. Lo que no podemos hacer es lo que no está pasando es que no estamos frenando la infección. Y la infección tiene mucho más que ver con la economía, con los datos de la economía, que con los datos del trabajo que va para calmar el dolor que tiene que ver con el desarrollo social. La diferencia de este momento con el 2001 claramente tiene que ver con la cantidad de comida que hay. Ahora, la infección, la pobreza sigue creciendo. Tengo que decir algo antipático y que no hay gente con el fósforo en la mano. Sí, yo siempre trato de pensar en la buena fe y trato de pensar que en realidad lo que está pasando es que con la cantidad de comida que se baja,
los políticos tranquilizan su conciencia y no hacen nada profundo para cambiar el proceso de empobrecimiento de un sector de la sociedad argentina cada vez más profundo. Sin embargo, las organizaciones sociales dicen que no está llegando comida a los merenderos, que no llega comida a los comedores. ¿Eso no es así? Nosotros en San Miguel nos ocupamos de lo de San Miguel y eso lo hacemos, están los datos, lo pueden ver, que acreditan eso. Sí es verdad que en nuestros comedores que tienen que ver con programas de primera infancia, nosotros tenemos un muy buen laburo en programas de primera infancia de los chicos de 45 días a los 3 años. Los lunes los chicos están llegando y en su primera comida del lunes hay una actitud de devorar. Esto es una de las alarmas que tenemos. Muy fuerte. Y a partir de eso nosotros lo observan. Entran al lunes por esto con mucho hambre. Eso está pasando y nosotros lo que hacemos el viernes a esas familias le damos viandas que suplanten esto que históricamente era menor al 10%, hoy ya está en el 30%. Bien. Hay otros datos como el sistema educativo, lo que está pasando en el sistema educativo. Tenemos en los colegios públicos de los barrios periféricos, hoy tenemos entre el 20 y el 40% de ausentismo en la mayoría de los chicos. Eso es bastante tremendo igual porque para muchos niños, adolescentes, la escuela se convierte en la garantía del alimento diario. Lo que pasa Entonces, que a eso también se sume el ausentismo. No, lo que pasa ahí está, es muy buena la pregunta, porque la pandemia cambió la forma de distribuir la comida en los comedores de los... Entonces, durante la pandemia, ¿qué se hizo? Se entregaba cajas con comida, entonces las familias iban una vez por semana, retiraban las cajas y las llevaban a su casa. En muchos de los colegios eso quedó ese método y sistema. Muy pocos volvieron a cocinar. Nosotros, le contaba esta mañana, muy pocos... el programa de Jorge Lanata. En el programa de Jorge Lanata contaba que nosotros vamos a profundizar el estudio a ver si el ausentismo, si hay un número de ausentismo mayor en las escuelas que dan las cajas respecto de las que tienen el colegio, y eso lo vamos a profundizar durante el mes de septiembre, porque esto sería un dato para avisarle al Ministerio de Educación de la provincia y al Ministerio de Desarrollo Social que vuelvan al sistema anterior, porque no solamente están dejando de comer o están comiendo menos, sino también están perdiendo... Pero vos dijiste algo que es preocupante. Vos no ves a la clase política abocada a resolver el tema de fondo, más con el ibuprofeno que con la infección. ¿Por qué crees que eso pasa? ¿Es ideológico? ¿El abordaje es diferente? No. ¿Cómo creen que se puede bajar la pobreza entonces? La pobreza se baja con desarrollo, con más producción y más trabajo. Lo otro, vuelvo a decir, lo otro es parche. Pero está bien, ¿con quién te encontrás? Si nosotros no generamos trabajo, esto va a quedar. Y esta costumbre que yo la describí es mucho más fácil tapar las consecuencias que trabajar sobre las causas. No pasa solamente en el tema de desarrollo social. La provincia de Buenos Aires en este momento está estudiando eliminar la repitencia. ¿Y qué es esto? Lo mismo. En vez de trabajar para que los chicos sepan más... Es para que no se traumen repitiendo. Ocultamos el problema, ocultando las causas. Entonces, el chico no sabe, no importa, no repite. No nos preocupamos por poner una profesora más de matemática, una profesora más de lengua, que eso es lo que hay que trabajar. Hoy lo que necesitamos en las escuelas de la provincia es una profesora más de matemática y una profesora más de lengua para que trabajen sobre los chicos que están atrasados en estos dos temas. Esto es política, pero hablemos de lo que nosotros solemos llamar política. ¿Quién tiene buen impacto ahí? Está Santilli recorriendo la provincia, Milei también está bien en la provincia, ¿verdad? ¿A quién ves vos que los desencantados están acercándose? Juntos por el Cambio, ¿cómo quedó ahí? Vos formaste parte de Vidal, de ese gabinete. Claro, creo que si el gobierno sigue preocupándose por lo que pasa en Juncal y sigue creyendo que mirar a Cristina es la solución rumbo a la próxima elección, creo que Frente a Todos le va a ir muy mal. Pero muy mal. No se imaginan lo mal que le va a ir. Esto ya pasó el año pasado. Ellos ya perdieron 1.200.000 votos en el conurbano y claramente hoy no están en mejores situaciones que el año pasado. Ahora, bien, Juntos por el Cambio va a ganar la elección del año que viene.
la va a ganar no por las buenas causas, sino por las malas. No la va a ganar porque hizo las cosas bien o vino mejor, todavía no lo puede mostrar, ojalá que lo podamos mostrar en el próximo año, sino va a ganar porque ellos están muy mal. Por lo tanto, el desafío de Juntos por el Cambio no es ganar la elección que viene, sino gobernar bien los próximos 4 años y ganar la elección del 27. Las que la gente no nos va a perdonar es que en el 27 volvamos para atrás de nuevo. Ahora, ¿cómo ves que va a ser esa campaña? Porque hay algo que muchos especialistas dicen que es que no hay tiempo, o sea, no se le puede prometer algo a la gente que después no es, y hay discursos duros como el del propio Macri, que él habla, bueno, hay que privatizar aerolíneas, hay que bajar el gasto, medidas que es casi militar el ajuste, para decirlo de alguna manera. ¿Imaginás una campaña así, y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, vos que conocés el conurbano? ¿Seduce eso? Yo creo que el proceso en el que estamos viviendo, lo que va a dejar en claro es que la mentira a la gente, la cosa fácil, no es la salida. La Argentina que viene, el gobierno que viene va a tener 2 escaseces. Va a tener poco tiempo y poca plata. Todo gobierno tiene poco tiempo y poca plata. El que viene va a tener menos tiempo y menos plata. Por lo tanto, lo decisivo para gobernar bien es tener claro que hay que elegir muy bien las prioridades y que todos los problemas no se van a poder solucionar. En 4 años no se arreglan todos los problemas. Cuando vos querés arreglar todos los problemas, lo que terminás haciendo es que no arreglás los problemas prioritarios ni enfocás tu gobierno a ir dando las soluciones que primero y urgentemente necesita la gente. Durante los últimos, vamos a cumplir 40 años de democracia moderna, justamente el 10 cuando suba el próximo gobierno, 37 años de esos 40 gastamos más de lo que entró. Las consecuencias son estas. ¿Queremos seguir haciendo lo mismo? Sigamos mintiéndole a la gente y diciendo que el déficit fiscal no es un problema, que no genera deuda, que no genera inflación. Lo que tenemos que hacer, clara, pero seguro, es poner un remedio distinto al que hemos puesto durante la mayoría de estos años de democracia. Vos estás muy próximo a Macri, ¿verdad? Yo celebro su experiencia y celebro su valentía. Y no. Qué fuerte. Hasta ahí, un poquito más. ¿Y celebrarías una candidatura? Sí, por supuesto. Yo creo que es la persona indicada para el momento, para lo que viene en la Argentina. Macri. Bien. Porque tiene esas 2 características que para mí son decisivas por lo que dije previamente. ¿Y crees que Macri piensa lo mismo que vos? No, Macri se enoja conmigo cuando le digo eso. ¿Por qué? Porque calculo que habrá cosas que no querrá decir, que no querrá mostrar o que no estará seguro. No sé, él pensará claramente en eso y yo digo lo que creo y lo que siento. Digo, se lo ha visto a Joaquín de la Torre cuando vino Vargas Llosa, en esa foto tan íntima, eras uno de los que estaba ahí comiendo con Macri, así que uno entendería que tenés esa proximidad, esa habitualidad. Yo voy a ser muy honesto, con Mauricio Macri antes de que sea presidente me junté 2 veces en mi vida. Mientras fue presidente me junté 1 vez. En septiembre del 2020, con el intendente de San Miguel, Jaime Méndez, sentimos la necesidad de invitarlo a comer y agradecerle lo que había hecho durante su gobierno por San Miguel. Era un momento donde muchos de los cercanos le soltaban la mano. Esa comida duró 2 horas 40 minutos y yo descubrí una persona que no conocía. Los 20 colaboradores de Jaime y míos que se sentaron después al postre y al café terminaron diciendo: este es un verdadero patriota. Nosotros no venimos del macrismo. No, ustedes vienen de Vidal ahora y antes del peronismo. Yo vengo del peronismo. Claro. No éramos macristas, ni lo conocíamos, ni podíamos hacer. Y a partir de ahí hemos empezado a tener unas charlas periódicas. Él me llama cada tanto para saber qué cosas veo. El día anterior de la elección general del año pasado le dije que ganábamos por 1,5 puntos como mucho, ganamos por 1,2. Él no lo podía creer, todos los analistas le decían 7,8. Y la verdad que tenemos muy buenas charlas largas sobre qué está pasando, qué creemos que hay que hacer. Eso. Bien. De la Torre, muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Presentación de las declaraciones juradas, casi el único momento en la vida donde verás los números de los políticos. Máximo Kirchner
Lucía Salinas. 523 millones de pesos es el patrimonio de Máximo Kirchner, el presentado ante la Oficina Anticorrupción. Esto lo tienen que hacer obligatoriamente todos los funcionarios públicos y todos los integrantes del Congreso. En ese contexto hizo esta presentación jurada. Ahora te voy a contar en detalle qué tiene, pero hay al menos dos números que tenemos que tener en cuenta. Máximo Kirchner declaró 27 propiedades en total, solo 2 de ellas le pertenecen, fue titular, compró él con adquisición propia y el resto de las 25 propiedades fueron producto de la herencia recibida por su madre y también la sucesión realizada tras el fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner. De esa enorme lista de propiedades, él conserva el 50% y el otro 50% le pertenece a su hermana Florencia. Hay en ese universo de inmuebles algunos que son emblemáticos, podríamos decir, y vamos, si querés, y charlamos un poco sobre esto. A ver, Uruguay y Juncal. Bueno, Uruguay y Juncal, de lo que estuvimos un poco hablando al comienzo del programa. Este departamento donde vive la vicepresidenta de la Nación, porque ella conserva el usufructo, pero se lo donó a sus hijos en marzo del 2016. Mira el valor que declara su parte Máximo Kirchner. Su parte es la mitad. Exactamente, el otro 50% le pertenece a Florencia Kirchner. 9.2 millones de pesos. Este es el valor al 31 de diciembre del año pasado, porque es cuando cierra el periodo fiscal de estas declaraciones juradas. Esa es como una de las propiedades más conocidas últimamente que declara Máximo Kirchner. El santuario, diría el Cuervo Larroque. Exactamente. Él tiene la mitad del santuario. La mitad del santuario es suyo y la otra mitad del santuario es de Florencia Kirchner. Está barato. Bien. ¿Te parece? Y por el barrio, bueno, puede, vos decís, lo que pasa es que las declaraciones juradas tienen una pequeña trampa y es que todos declaran al valor fiscal. Bien, mira esto. Bueno. Terreno en el Calafate. Acá hay una persona que aparece que es Lázaro Báez. Este gran terreno que ustedes ven con vista al lago argentino en la ciudad del Calafate lo tuvo en condominio Cristina Kirchner con Austral Construcciones, la empresa insignia de Lázaro Báez que recibió esa gran cantidad de contratos por 46.000 millones de pesos, la causa en la cual le pidieron a Cristina Kirchner 12 años de prisión por presunta corrupción. ¿Qué pasó ahí? Cristina Kirchner, cuando cede su patrimonio a sus hijos, empieza Máximo y Florencia Kirchner a compartir este terreno en condominio con Lázaro Báez. El 25% es de Máximo, el otro 25% de Florencia Kirchner y el 50% restante de Lázaro Báez. Su parte la declara... Hay una escritura donde están, eso está documentado, son exactamente. socios copropietarios. Lo tienen en condominio. Esta es la figura que aparece en el documento que firmó inicialmente Cristina Kirchner en el año 2008 con Austral Construcciones. ¿Por qué? Porque Austral Construcciones le cede un terreno para que ella amplíe uno de sus hoteles. Hacen esta permuta y comienzan a compartir la mitad de este terreno. Del cual no sé, esta explicación no existe. El peronismo te dice que quieren un muerto, pero te dicen, de esto no hay una respuesta. Esto técnicamente no hay nadie que salga a explicar cómo es posible. Adelante. Bueno, Máximo Kirchner lo declara a 2.5 millones de pesos. Les repito, el 25% de este terreno le pertenece al diputado nacional. Otra de las emblemáticas propiedades que declara Máximo Kirchner es esta, la residencia de Cristina Kirchner en su lugar en el mundo, en el Calafate. Posee el 50% Máximo Kirchner, 6.4 millones de pesos el valor de esta propiedad de más de 500 metros cuadrados. Allí en la ciudad de ¿Podés recordar, Calafate? Lucía, por qué Cristina había cedido a sus hijos gran parte de sus bienes o la mayoría? La mayoría. Cristina Kirchner, de hecho, ayer conocimos su declaración jurada de más de 48 millones de pesos. No tiene ni una sola propiedad porque todo se lo cedió en partes iguales a sus hijos en marzo de 2016, cuando el entonces juez Claudio Bonadío le había trabado un embargo de 15 millones de pesos. Ella fue con un documento a decirle al juez Bonadío, yo no tengo esa plata porque ya no tengo patrimonio, no tengo propiedades, le acabo de entregar todo a mis hijos. Hay que recordar que Cristina Kirchner dejó la presidencia de la Nación con un patrimonio declarado ante la Oficina Anticorrupción de 77 millones de pesos. Pero a marzo de 2016
se había desprendido de toda su fortuna. Bien, avancemos entonces. Más. Después de la casa en el Calafate, en la misma ciudad, el hotel emblemático de la familia Kirchner y un hotel que pudieron comprar gracias a un préstamo que les hizo Austral Construcciones por 8.5 millones de pesos. Lo que declara Máximo en este valor que ven en pantalla es el valor de la tenencia accionaria de un hotel que, según determinó la justicia, solo fue adquirido para realizar operaciones de lavado de dinero y que nunca conoció la ocupación plena. ¿Está abierto el hotel ahora? ¿Perdón? ¿Está abierto el hotel ahora? Está abierto el Te hotel. van a recibir muy bien, Osvaldo. Te van a llevar el desayuno a la cama. Es lo seguramente. es lo menos que espero. Está abierto el hotel, es uno de los pocos hoteles de la familia Kirchner que nunca cerró, porque la mitad de los hoteles de la familia Kirchner después del 2016 cerraron. Y finalmente, la inmobiliaria Los Sauces, esta es una de las propiedades, un departamento en Puerto Madero. La tenencia accionaria de esa inmobiliaria, Máximo Kirchner, la declara en 6.7 millones de pesos. Esa inmobiliaria tuvo dos particularidades. Tuvo dos inquilinos VIP que le garantizaron el 86% de la facturación. Lázaro Báez y Cristóbal López. Y además la justicia también dijo que no tenía fines comerciales, sino que solo era utilizada para operaciones de lavado de dinero. Este es el maravilloso momento en donde te mostramos declaraciones juradas que realmente no sirven para nada. No tienen ninguna estimación real del patrimonio real. Es collage. Es un collage. Lo mostramos para ver la evolución del collage de un año a otro o de 2 años a esta parte, pero realmente no es representativo. ¿Es un avance? Sí, antes no había nada, había un blackout de información absoluto. Ahora hay estos números. ¿Son copia fiel del patrimonio fiel? Absolutamente no. Cambiamos de tema. Un fallo histórico de la Corte Suprema. Rolo Barbano, bienvenido. Diego, muy buenas noches. Estás haciendo alusión a un fallo de la Corte Suprema que tiene que ver con la tenencia de droga para consumo personal, pero con una variante, dentro de la cárcel. La Corte dijo que es inconstitucional castigar a alguien, a un preso, que tiene droga para consumirla él dentro de su celda en una prisión, tal cual se sostiene con respecto a la gente que está en libertad. Hoy en día, la ley 23737 dice que si vos sos encontrado con droga para tu consumo personal, y está claro que no la vas a vender, podés ser castigado con hasta 2 años de cárcel. Pero la Corte ya dijo en 2 oportunidades, con 2 fallos muy famosos, Basterrica y Arriola, que eso es inconstitucional, que no te pueden castigar por tener droga para consumo personal. Ya está establecido, aunque la ley sigue vigente. Como la ley sigue vigente, se la han aplicado a un preso de la cárcel de Gualeguay, en Entre Ríos. En julio de 2017, este detenido estaba en su celda, le hicieron una requisa y le encontraron 8 cigarrillos de marihuana, 8 porros. ¿Qué hicieron los guardias del servicio penitenciario? Se los incautaron y lo denunciaron ante el juez federal de Paraná. Dijeron, tenemos acá un preso que tiene droga en su celda, procéselo. El juez avanzó con esto y decidió condenar a 2 meses de cárcel a este preso por tenencia de droga para consumo personal. El defensor apeló, esto fue a la Cámara Federal de Casación, y la Cámara Federal coincidió con este punto de vista. ¿Qué dijo la Cámara Federal? Se entiende que la Corte dice que la tenencia de droga para consumo personal en el ámbito privado no se puede castigar, porque la Constitución ampara las acciones privadas de los hombres que no entren en ningún tipo de contradicción con el orden y la moral pública. Pero, ¿qué dijeron los jueces de casación? La cárcel no es un ámbito privado, es un ámbito público. Entonces está bien condenado. La defensa insistió y apeló ante la Corte Suprema Qué gran pregunta de Justicia. esa. La celda de un señor que está preso, ¿es su lugar privado o es un lugar público? Es una pregunta válida. Es muy interesante. La Cámara Federal de Casación, con el voto de Liliana Cartucci y Eduardo Riggi, bien digo, había dicho, no es un ámbito privado la cárcel, porque los presos están todo el tiempo en convivencia unos con otros, las celdas no son privadas, con lo cual la tenencia de la droga nunca puede ser una acción privada. Bien. Esto va a la Corte, Diego, y ahora la Corte saca un fallo que es histórico porque sienta jurisprudencia.
con la firma de Carlos Rosenkrantz, de Ricardo Lorenzetti y de un conjuez que se llama Guillermo Antelo, dicen: está equivocada la Cámara de Casación, el preso no pierde sus derechos constitucionales en este aspecto por el hecho de estar en prisión, sigue siendo un ámbito privado. Si él tenía droga para consumo personal, esto no es punible, es inconstitucional castigarlo. Así que le revocó la sentencia, ordenó que dio vuelta el fallo a la Cámara. Claro, que se dicte un nuevo fallo. Te quiero cerrar con esto. La gran polémica que deja abierto todo esto es: ¿está liberada la droga en las prisiones con este fallo? Porque el preso no tiene cómo salir a comprar la droga. Claro, ¿cómo entran? Está claro que él la tenía para consumo personal, según entendieron todos los jueces que intervinieron. Ahora bien... Pero está bien sintetizado con la claridad y la potencia de Rolo. ¿Está liberado? Claro, ¿qué pasa con el guardia que le vendió la droga o con el familiar que le llevó la droga? ¿Eso no se investiga? La respuesta es no, pero deja este fallo abierta esta cuestión. Los presos pueden tener droga para consumo. A ver, ¿pero qué pasa con los que se la... Una planta en el... Está con nosotros Marcelo Bergman, es sociólogo de la Universidad de California en San Diego, profesor y director de Centros de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia, y un cargo importante pero muy largo para pronunciar, pero experto en este tema. ¿Qué nos podés ayudar a pensar sobre esto? Bueno, el problema fundamental no es el consumo de drogas dentro de la cárcel. Este es un tema jurídico y está bien que se establezca un parámetro, pero los niveles de consumo de droga dentro de las cárceles son muy altos. Y el problema es quién provee la droga. Ya sabemos que aproximadamente 2 de cada 3 privados de la libertad consumen droga dentro de la cárcel. El tema es cómo llega la droga a la cárcel y quién administra la droga y la venta interna y cómo se genera un mercado interno de drogas dentro de la cárcel. Todo eso puede generar violencia, puede generar connivencia con las autoridades penitenciarias. O sea, el tema de la droga dentro de la cárcel no se circunscribe solamente al derecho, que está bien que se haya ya promovido esta regla, inspirada, como bien dicen, en los fallos anteriores de la Suprema Corte, pero el tema fundamental es cómo circula, porque está permitido el consumo, pero no está permitido meter la droga dentro de la cárcel. Pero además, ¿de qué droga estamos hablando? ¿De marihuana o de cocaína, de éxtasis? Igual circulan todas las drogas, Diego, dentro de la cárcel. Pero por eso, porque una cosa es, ¿te acordás que había una idea de cuántas macetas para uso personal que se podían plantar? Y otra cosa es drogas que tienen una elaboración mucho más sofisticada, donde si vos tirás del hilo hay muertos, hay sangre. Siempre atrás de la droga. Atrás de la sangre, digamos, estamos hablando de los muertos de Rosario todos los días. ¿Cómo hacemos encajar esta idea de los derechos individuales con todo lo que está atrás en la producción de drogas? Bueno, esto es todo un debate muy amplio acerca de qué hacemos con la droga a nivel social. En televisión podemos resolverlo. Todo esto lo podemos resolver en televisión. Sí, bueno, es un tema porque el mismo fallo Arriola dice está despenalizado el consumo individual, pero nada dice acerca de cómo las personas adquieren esa droga. No solo en la cárcel, sino afuera también. Por supuesto. ¿Y qué hacemos con los distribuidores de la droga? Todo eso está prohibido. O sea que es como una suerte de signo de interrogación. ¿Qué hacemos ahí? Porque está permitido el consumo, pero no está permitido el tráfico, la circulación, la comercialización. Y lo mismo ahora va a ser en las cárceles. Está permitido el consumo, o sea que se va a regularizar esto. Lo que ya pasa se va a regularizar porque la gran mayoría, la mayoría de los internos consumen droga, pero no sigue siendo prohibido el ingreso de la droga. Entonces, de aquí hacia adelante lo que tenemos que ver es, lo que tenemos que ver dentro de las cárceles es qué va a pasar con las medidas que van a tomar las autoridades penitenciarias para permitir o no permitir el ingreso de la droga. Ahora, Marcelo, hay dos temas acá que aparecen. Uno que lo quiero repetir para que quede claro. La tenencia para consumo personal
La Corte ha declarado que es inconstitucional castigarla, pero sigue vigente la ley. O sea, nadie en el Congreso se animó nunca a derogar el artículo 14 de la ley 23737, que es el que castiga esto, que la Corte ya dijo es inconstitucional, pero nadie lo cambia porque es un debate que nadie se quiere hacer cargo. Pero quería plantearte algo que va más allá, Marcelo, que es esto. Ya que el Estado tiene bajo su tutela durante una cantidad de años a las personas que han cometido delitos, ¿no sería saludable, no sería una buena idea que más allá de permitirle que tengan droga para consumo personal, intente que dejen de ser adictos? Porque bien sabemos, digo, que el interno que cae con adicción o que la adquiere en la cárcel y que sale de la cárcel siendo adicto y sin posibilidad de trabajar, lo más probable es que vuelva a caer en el delito. Entonces, el Estado, ¿qué hace para evitar este círculo donde tiene a disposición una persona 5, 10, 15, 20 años y ve cómo se droga, se junta con otros delincuentes? ¿Qué es lo que hace para evitar la rueda del delito? Bueno, lamentablemente la respuesta es muy fácil, casi nada. El Estado, las distintas autoridades penitenciarias tienen escasos recursos y tienen escasos programas, ni que hablar con temas de adicción, pero tampoco con temas de educación y de trabajo dentro de las unidades penitenciarias, que para eso están llamadas a hacer, ¿no? A rehabilitar a través de ciertos programas. Y los de adicciones, como bien puntualizás, es un problema muy serio porque mucha gente que aún llega a la cárcel sin adicción sale de la cárcel con adicciones. Y condiciona su reinserción social, porque la adicción lo que hace es, con pocos recursos y pocas oportunidades, tener que salir a robar para conseguir el dinero para comprar la droga. Más aún, más serio aún, más severo el problema es que cuando la gente que sale, que está en la cárcel y está adicta a cierto tipo de consumos, entra en relación con otros, se forman redes y salen de la cárcel y se vinculan a los tráficos de droga. Eso hay bastante evidencia. Entonces, el problema es que ninguna terapia o ninguna intervención seria por parte de las autoridades agrava el problema a la larga y no lo reduce. Es buena idea invertir en tratar de contener el tema de las adicciones, en hacer tratamientos, no solamente dentro de la cárcel, sino en momentos que salen de la cárcel. Vos hablas siempre de las condiciones sociales y económicas que rodean al delito. Esta evidentemente es una. Pero te quería preguntar por cómo juega la crisis económica extrema, la pobreza extrema en el delito. Joaquín de la Torre hablaba de un estudio que marca que hacia fin de mes, por lo menos en lo que él pudo analizar, crecen los hurtos, los robos menores. Exacto. ¿Cuál es la relación? O sea, llega a fin de mes, alguien se queda sin recursos y va a robar. ¿Esto es así? ¿Hay una relación tan directa? El tema es bastante complejo. La pobreza en sí no explica el delito. Pero te quiero hacer una pregunta interrumpiéndote. Sí. ¿Vos tenés trabajo de campo hecho dentro de cárceles? Sí. ¿De dónde proviene tu saber? Muy bien, gracias. Sí, nosotros desde el centro en mi trayectoria académica he hecho muchas encuestas a internos en reclusión. En 14 países de América Latina y del Caribe, más de 18.000 encuestas tengo, o sea, 18.000 personas interrogadas. Sé que tenemos una buena base de datos para saber qué consumen, de dónde vienen, qué tipo de delitos cometieron, en fin, las condiciones carcelarias, una serie de informaciones que hemos publicado de distintas formas. Esa es mi base principal de información. Y Rolo te decía, si la malaria inmediatamente produce la escalada de robos. En muy pocas ocasiones, pero sí en los robos, puede llegar a incidir en los robos menores, no en los robos más sofisticados. Eso decía Joaquín de la Torre. Él roba la batería, la bicicleta, comida. Máquina de cortar. Todo. Sí. Lo que hay a mano, hurto, robo. Sí, pero no todas las personas. Aún hay muchísimas personas que, aún sin recursos ni nada, nunca van a robar. En muchos grados de necesidad tampoco robarían. No hay que comprar esa teoría de que la escasez produce delincuentes naturalmente. Muchas personas en muchos grados de necesidad no roban. Por favor, claro. Te quería pedir tu opinión personal, corriendo lo legal, el tema de lo que dijo la Corte. Para vos, ¿tiene que estar prohibida sí o no la droga en la cárcel? Es una pregunta difícil. El tema es que las drogas en general sería bueno no
mantener esta regla de que el consumo personal debe estar permitido y debe haber una posibilidad de regular las drogas a través de compras en centros especializados manejados por el Estado. Como en Uruguay. Esa sería mi opinión personal. Pero una cárcel, porque el que nos está mirando dice... Regulados por el Estado. Eso pasa en Uruguay, ¿no? Eso pasa en Uruguay. Exactamente, en Uruguay y en la mayor... Estamos yendo en el mundo, o por lo menos en el mundo occidental, yo diría, estamos yendo hacia una liberalización paulatina del consumo de drogas livianas. En Estados Unidos, en la mitad de los estados de Estados Unidos ya está permitida la comercialización y el consumo de cannabis y de otras sustancias. Y en otros países de la región. Pero en la cárcel, porque la cárcel es... Este es un tema de debate tremendo. Y va a haber muchos mensajes con esto. Yo conozco muchos médicos que dirían, ojo con bajarle el precio a los efectos de la marihuana, hay mucha cosa, pero es tan grande el tema que me parece que hagamos foco en esto, en lo que pregunta Jessica, pero estoy adivinando todas las preguntas que puede haber con respecto a qué es droga liviana, si se subestiman los efectos, etc. Pero bueno, no se puede todo. Adelante. Sí, decía, la cárcel no es un lugar cualquiera. Digo, hay personas que están ahí porque cometieron un delito, se dan todo el tiempo situaciones de violencia, peleas, motines, etcétera. No es inocente el consumo de droga ahí adentro. Sí. Déjeme aclarar. No inocente, inocuo, quise decir otra palabra. Sí, desde luego que las drogas hacen mal, no hay ninguna duda. El tema es si queremos o no que regularizar lo que ya existe. Este es el debate, no es el debate si está bien o no tener la droga. Yo soy padre de 3 hijos y no quiero que ninguno de mis hijos consuma nada. Pero entiendo que hay una situación donde hay gente que ya consume y que se producen mercados internos dentro de la cárcel, que producen violencia, que producen control afuera. Desde las cárceles surgen bandas. Todavía no tenemos un problema serio en Argentina, pero lo tenemos aquí en Brasil, donde las grandes bandas, las grandes pandillas son las que controlan los mercados de la droga por la prohibición. Marcelo, pero concretamente, ¿en qué va este fallo de la Corte? ¿En qué colabora, te parece a vos? En regularizar la situación que ya existe. ¿Y a los presos y a los guardiacárceles y a los familiares de los presos, en qué les mejora un cachito la calidad? Si es que esto pasa, ¿en qué favorece? Yo no creo que favorezcan mucho, habrá que ver, el tiempo lo dirá, pero yo no creo que favorezcan mucho. Lo único que va a hacer es que no puedan hostigar a un interno en reclusión por tener... unos cigarrillos o unos porros. Pero lo que plantea Rolo de que libera el tráfico de drogas. Mercado interno. Yo les quiero contar una pequeña anécdota. La contamos acá. Servini de Cubría intentó investigar el año pasado. Eso quería mencionar. Este año. Un episodio donde un guardiacárcel entró en una operación de venta de drogas dentro de la cárcel, pidió que se hicieran tareas de inteligencia dentro de la misma cárcel del Servicio Penitenciario Federal para determinar si realmente estaban vendiendo droga, y la respuesta fue: no tenemos dirección de inteligencia penitenciaria para investigar los delitos que ocurren dentro de la cárcel. Entonces, el combo aparece complicado, porque si el preso no va a ser perseguido, y no digo yo que tenga que serlo, por la tenencia de la droga para consumo personal, y tampoco nadie va a investigar a quienes le venden la droga al preso, porque nadie se la regala, entonces lo que se ha liberado es un gran negocio para los guardiacárceles y para los familiares de los presos que puedan traficar la droga hacia el interior del penal para que sus familiares o lo consuman o lo vendan entre sus compañeros. Es muy probable, pero eso ya existe. O sea, ya existen los mercados internos de droga, ya existen gente que trafica. Probablemente exista, yo no tengo evidencia, pero probablemente exista también connivencia entre ciertas autoridades y los que manejan los... No, pero ahora se autoriza. No, pero justamente lo que denunció en ese momento la jueza Servini es que había connivencia de las principales autoridades del penitenciario, era Devoto, si no me equivoco, y también apuntó a las autoridades del Ministerio de Justicia, de quien depende el Servicio Penitenciario Federal. Me parece que ahí también se conjugan un montón de factores. Un Estado que no controla, la política penitenciaria es
pobrísima en un montón de aspectos, porque no tienen garantizado lo mínimo indispensable de las condiciones de salubridad que la Constitución exige al Estado. Pero La mitad de los presos no tienen una condena, sin deslindarlo de las responsabilidades. Pero ¿le sirve si a las tampoco autoridades avanza, penitenciarias tenerlos tranquilos que consuman droga, En general, sedados? En ¿Es general. eso, Lucía, también, Rolo? Sí, y también los Bueno, ya teléfonos. está, que fumen, que Pero, hagan... Diego, se han liberado, legalizado los Sí, teléfonos el uso celulares. de Para teléfono. Porque los tenerlos guardas focalizados en los teléfonos. prefieren que estén con los teléfonos y con la droga que en otra Haciendo situación otra. que exige más control, más vigilancia y también más tratamiento, porque en el fondo Y tener estamos otra hablando clase de eso. personal dentro de las cárceles, porque también esto me parece que debe ser una discusión. ¿Cuál es el personal especializado que se ocupa de convivir con los presos en los penitenciarios? Digo, me parece que esa también es, porque en algún punto es como es un lado olvidado también en toda esta cadena de responsabilidades. Lo que nosotros hemos observado y hemos estudiado el tema a lo largo de toda la región es que cuando hay un fuerte control por el suministro de drogas hacia adentro de los penales, empiezan los motines. Ahora, si hay algo que un administrador penitenciario tiene en mente dos cosas. Primero, que no haya homicidios dentro de la cárcel entre personas y que no haya fugas. Esas son las dos cosas que más le preocupan. O sea, los Entonces, dos relojes que mira el director de una cárcel es fugas y homicidios. Y homicidios, y Si esos suicidios, dos relojes y también están bien, suicidios. y ¿Por qué? suicidios. Porque todo eso llega afuera. Entonces, Interesante. lo que le interesa es mantener un interés burocrático, razonable, entendible, que lo que quiere es que no le torpedeen su ¿No hay un dirección. reloj que sea rehabilitados? Si tenés... No. No hay. No hay. No reincidentes. No, Y no no, hay. no te digo premio, ni bueno, no estoy con ingenuidades, pero ¿no hay un estímulo a reinserción? No que yo sepa, no que yo sepa. Marcelo, ¿y cuál es la relación, si está estadísticamente probado, por lo menos en tus estudios, entre la adicción a las drogas y el delito? Porque también estamos hablando de eso. Uno, cuando habla de la cárcel, parece que estuviera hablando de un mundo aparte y nadie toma conciencia de que tratar a los presos de una manera adecuada y lograr resocializarlos es una forma de autodefensa de la sociedad. Que si los presos están adentro de la cárcel solamente matando el tiempo y salen igual o peores que entraron, nos estamos suicidando como sociedad. Por eso te quería preguntar, ¿qué pasa con esto? Estamos hablando de droga, tenencia para consumo personal, legalizada o liberada, porque es un fallo que tampoco modifica la ley. Los guardiacárceles, sabemos, van a seguir haciendo negocio con esto, amparados en este fallo. ¿Cuál es la incidencia de esto en la sociedad? O sea, el preso que va a estar en estas situaciones con el consumo de droga tolerado, ¿cómo sale? ¿Tiene más o menos chance de delinquir? Y es muy probable que tenga mayores problemas de adicción, porque probablemente vaya a subir el consumo de drogas dentro de las cárceles con esta liberalización. No creo que significativamente, porque ya existe un alto nivel de consumo. Ahora, si la gente sale con adicción y tiene recursos para solventar la adicción, porque tiene trabajo, porque alguien le provee la droga, etcétera, etcétera, no debiera impactar en el delito. Ahora, si sale con adicciones y sin recursos y sin oportunidades, sin trabajo, bueno, eso sí ya es una alerta, una luz amarilla o una luz roja. Marcelo, uno recuerda haber leído alguna cosa de Lombroso, el patólogo, psiquiatra, criminólogo italiano de hace 200 años, donde el tipo es completamente escéptico en la rehabilitación de los que vos llamás privados de la libertad o presos. Cada uno usa la paleta discursiva que también lo describe. De todos los países que vos fuiste, ¿cuál te llamó la atención por rehabilitar más o por tener más efectividad en reinserción? Bueno. Es decir, mira este país que bien labura con presos. Es difícil de encontrar en América Latina. La mayoría de los países de América Latina utilizan las cárceles como depósitos de gente para digamos, encerrarlos y tratar de resolver el problema del delito a través de eso. Pero Canadá es un buen ejemplo. Y muchos de los países de Europa Occidental han mejorado mucho a través de fuertes inversiones en la reinserción. El modelo es Noruega, pero nosotros nunca vamos a alcanzar pero uno ve Que cerró cárcel. de muy buena, escúchame, Marcelo, como de muy buena hotelería, te diría. Pero
refuncionalizan a los que... Sí. Inclusive en Argentina hay buenos ejemplos, hay ejemplos exitosos. Nosotros acabamos de sacar un informe sobre reincidencia y en el cual nosotros mostramos, el problema es un problema serio, pero nosotros hemos mostrado cómo hay focos de programas como los de Espartanos o las cooperativas, etcétera, que funcionan muy bien. O sea, hay cosas que tienen retorno de inversión. Porque también se habla mucho de ¿para qué poner ahí si es un recurso y no te vuelve? No es tangible que vuelva esa inversión. Vos decís que hay cosas que tienen retorno. Hay cosas que funcionan, hay cosas que no... Hay algunas que con ciertos internos, presos, privados de la libertad, como los quieras llamar, hay cosas que no van a funcionar. Pero sobre otras personas sí van a funcionar. Y entonces vale la pena invertir sobre esas personas. ¿Cuántos son del porcentaje de los irreductibles que no reeducables? Es difícil estimar, pero yo diría que 4 de cada 5 es posible reencauzar con buenos programas. 4 de cada 5. Yo pienso que sí, porque la gran mayoría de los internos en nuestras encuestas, y lo sabemos, y la gran mayoría de los presos no quieren volver a la cárcel. O sea, están en la cárcel y dicen, cuando salga a mí no me gustaría volver. Y quisieran encontrar un trabajo y quisieran poder, pero se les hace muy difícil. Pero la voluntad está. Si tuviéramos buenos instrumentos para intervenir y apoyarlos y una masiva inversión por parte del Estado, que saldría más barato que las cárceles. El costo, la cama carcelaria, Rolo, tiene un valor altísimo, digamos, mantener a un Nosotros preso. Tenemos un estudio y son vale? más de $10.000 al año. Sí. Así que imagínate si los tenés afuera, te cuesta mucho menos todos los tratamientos. Lo tenés afuera ambulatorio que todos los meses o cada 15 días. Sí, o si salen, que salgan 6 meses antes, que salgan 6 meses antes de cumplir toda la pena para que el Estado tenga el tutelaje sobre esa persona. Bueno, pero te digo, hemos entrevistado acá gente que nos cuenta, ¿cómo se llama esa dependencia que es la que tiene que custodiar? ¿Qué hace? Patronato de liberados. Patronato que no tiene personal, no tiene nada. Ese es el problema. Pasan de estar internados, fijos, con una estructura hipercontenedora y vigilante, a la nada. Y eso falla. Ese es el problema. Nosotros en nuestro estudio estamos señalando que ahí hay un problema que no está atendido y que sería muy importante atenderlo porque podríamos reducir los niveles de reincidencia. Bien. Marcelo, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, yo tengo sensación telefónica, pero quiero ver si es solo una sensación. ¿Aló? Hola, Diego. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Escucho la voz es la imagen de Carlos. ¿Cómo te va, Carlos? Muy bien, muy bien. Qué gusto estar en tu programa. Bueno, es un honor para nosotros. Bueno, vos sabés que a los amantes de la historia, como es mi caso, nos regocija enormemente que la vida nos haya dado la oportunidad de ser testigos del hundimiento de un país entero. Vos dirás, Carlos, pero mirá que vivimos acá. Y yo te respondería, 1, por ahora. Y 2, desde el punto de vista de un cronista, es un acontecimiento muy estimulante ir describiendo el zigzagueante camino que nos conduce hasta Haití. Con respeto a los haitianos, lo digo, pero intentá seguir este razonamiento. Si yo no te dijera de qué país te estoy hablando y solo te doy estos datos. A ver. La actual vicepresidenta, que ya fue 2 veces presidenta y antes de eso fue primera dama, ahora quiere volver a ser presidenta. No parecería Noruega, ¿no? Ciertamente. Y continuó. Transformó su casa en un santuario alrededor del cual se congregan fieles para saltar, tocar instrumentos de percusión y encender bengalas. Sí. No parece Suecia, ¿no? No. Y sigo. Está a punto de ser condenada por gravísimos delitos de corrupción. Su hijo atravesó las vallas policiales al grito de «vengo a ver a mi vieja». Y el mismísimo presidente de la Nación amenazó por televisión al fiscal que la quiere encarcelar. No estoy hablando de Suiza, ¿no? Ciertamente no. Bueno, entonces, ¿por qué horrorizarse si digo que vamos hacia Haití? Tremendo. Tremendo. Por eso, disfrutemos del paisaje. Pobre Haití, las catástrofes naturales. Acá la catástrofe natural es humana, ¿no? Sí. Nos estarían faltando las palmeras y los sacrificios de gallinas, pero el resto ya lo tenemos. Es verdad. Carlos. Por eso es aconsejable empezar a moderar nuestras expectativas a mediano plazo. Está bien que deseemos ser del primer mundo, pero primero deberíamos
volver a ser la vieja, añorada y subdesarrollada República Argentina. Al menos eso, volvamos a hacer lo que éramos antes, modestamente, y con la aspiración máxima de cada 4 años tener la ilusión de un mundial. Eso somos, basta, ¿no? Con eso nos conformamos. Muy bien, Carlos, está bien. Por eso, que adelanten ya el mundial. Ahí está, es verdad. Como Maduro adelanta la Navidad, adelantemos el mundial y larguemos. Ya largó el álbum de figuritas, la locura por los álbumes y todo. ¿Por qué no adelantar ya? ¿Para qué sufrir con Juncal y Uruguay, verdad? Sí. Y también démosle posibilidades de pago en la FIP a los Messi, ¿no? Ya estamos yendo contra los futbolistas. Fuimos contra Gabriel Batistuta y, bueno, ¿qué pasa con Messi? Yo diría que es importante lograr que le podamos desgravar algunas cosas, que algunas facturitas, bueno, se las dejamos pasar. Así, el ídolo puede terminar su carrera en Newell's Old Boys de Rosario. Es cierto. Y Sería si no viene por la una gran iniciativa para Rosario. Es cierto, bien. Muy bien, Carlos. Le mando un saludo a Rivas y Magdalani que estuvieron escuchando y viendo todo. Es verdad. Infaltable. Gracias, Carlos. Chao, arrivederci. Arrivederci. Bueno, muy bien. Se suma Nelson Castro. Hola, Nelson. ¿Cómo les va? Bella noche de jueves. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. Y está Roberto de Bag. ¿Qué tal? Buenas noches. Neumonía bilateral, sorpresiva, que le cuesta la vida a más gente, no se sabe la procedencia del virus. Esto es en Tucumán. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un capítulo de la medicina y la ciencia que dice que en Tucumán, en un lugar determinado, se está produciendo un brote epidémico de neumonía y que afecta a trabajadores de salud y también a algunas personas que no son trabajadores de salud. Entonces, en el mundo de la ciencia, para eso hay una metodología científica de estudio y que si yo no lo hago en un momento determinado y la hago basada en la ciencia, pierdo una oportunidad única de poder saber cuál es el foco, cuál llegar al diagnóstico y cuál es el tratamiento para los próximos, que esperemos no ocurran, pacientes que puedan tener esta infección. Ahora, en los primeros momentos, en Tucumán, se mandan muestras al Instituto Malbrán, uno de los centros de referencia de América Latina para hacer diagnóstico de infecciones, pero eso es una parte, eso lo comentaba no groseramente, no quiero groseramente tomar esta comparación, pero cuando hay una escena del crimen, uno tiene que producir la investigación de la escena del crimen y no buscar la balística para saber el resultado final. Tengo que ir a la escena. Y en la medicina y en estos brotes es exactamente así. Sobre esa escena se ve qué es lo que ocurre. Se ve si fueron trabajadores de salud, con quiénes estuvieron en contacto, en qué momento, en qué lugar, en qué espacio. ¿Por qué? Porque las infecciones no solo es la infección de un paciente hacia el médico o del médico hacia el paciente, sino que también está lo que se llama el ambiente. La institución está utilizando aguas. El aire de la institución tiene que ser un aire determinado. Usted puede decir, pero espera, estamos viendo una cosa, estás diciendo algo, algo muy raro. Yo le pregunto, y a Nelson, ¿es una enfermedad nueva? No, no se sabe. Lo que comenta el doctor de Bag es muy importante. Lo que acá llama la atención, primero, es la cantidad de días que vienen pasando, ¿no es cierto?, desde que esto sucedió. Y segundo, que la metodología de la investigación no aparece la más correcta. No sabemos, hay casos ya descritos en la historia, el doctor de Bag lo conoce muy bien, de infecciones surgidas del ambiente hospitalario por los aire acondicionados contaminados, el agua y demás. Pero lo que dice el doctor de Bag es muy importante con su calidad de siempre, llama la atención la metodología de la investigación, de este caso, por los pasos ausentes en cuanto a qué es lo que hay que investigar, que fundamentalmente es el hospital, es el sanatorio donde están ocurriendo las cosas. Ya se descartó que fuera COVID, que es una alta probabilidad. Ya se descartó que fuera virus de la gripe A o B. Entonces, lo que queda es no el contagio posiblemente entre las personas. Lo que queda es estudiar al ambiente. Para estudiar el ambiente, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, que tiene un grupo de inteligencia epidemiológica, un servicio de inteligencia epidemiológica, que tiene una metodología determinada, por eso voy a ese punto, que llega y estudia el agua. Porque el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, en esta situación, como está definida, dice que
si se descartan estos virus, lo más probable que tenga es que sea una enfermedad del legionario, que sea una legionela. La legionela es una bacteria. ¿Dónde está? Está en el agua. Si uno ve los drones que se mostraron hoy por aquí, por la señal, ve grandes aires acondicionados. Esos grandes aires acondicionados en las terrazas o los tanques de agua tienen que tener una metodología determinada para controlar su agua, porque ese agua refrigera, ese agua produce circulación. Muchas veces utilizan aguas de esos sistemas y eso es lo que uno tiene que estudiar. Tiene que estudiar el aire. Pero digamos, lo que estamos diciendo es que no se sabe qué es lo que está generando estas neumonías bilaterales. Exacto. Y si al no saberlo es porque no se está utilizando, que con el mayor de los respetos a los profesionales de salud y a aquellos que están haciendo la investigación, existe, vuelvo a decir, una metodología que hace que no se pierdan las horas de oro. Porque si se pierde, como dice el doctor Nelson Castro, si se pierde el tiempo, empezamos a perder las horas de oro y empieza a aumentar la probabilidad de no llegar al diagnóstico y no saber qué es. Y hoy ya no es un problema de la ciudad de Tucumán, no es un problema de la provincia de Tucumán, no es un problema de la Argentina. Hoy es una alerta internacional. Hace muy pocas horas de Telegram en Europa, cadenas internacionales están hablando de Tucumán City y del brote epidémico que se está produciendo. Entonces, ¿cuán letal es? Y el 40% de las personas están muriendo en este grupo. Sí. O sea, no es... Y nadie... Porque nosotros lo vemos acá como que es en una clínica que posiblemente tenga que ver o con el agua, o con el aire, o con el contagio dentro de esa clínica. Pero el mundo piensa que esto puede ser Wuhan. No es Wuhan. Bueno. Pero la interpretación para que el mundo sea adecuada, tiene que haber una respuesta rápida y vuelvo a decir, con el mayor de los respetos, si esto ocurre en un país industrializado, mandan un grupo que se llama Epidemiología de Inteligencia. Y en la Argentina está el Instituto Provincial de Epidemiología en Mar del Plata, Instituto de Eficacia Clínica, Instituto Malbrán. Yo pongo 5 personas, subo un avión y que vayan a hacer una metodología adecuada, con los tiempos adecuados, por supuesto. Hay un punto muy importante para marcarlo en la historia y terminar de ilustrar esto que explica muy bien el doctor Debac. A principios de la década del 80 hubo en Filadelfia una reunión de legionarios. Exacto. ¿No es cierto? Y una enorme cantidad de personas durante esa reunión se enfermó y tuvo neumonías bilaterales y algunos murieron. Se investigó a los aires acondicionados y se vio que había una bacteria en el filtro de los aires acondicionados que se la llamó Legionella pneumoniae. Por eso se conoció la enfermedad como enfermedad de los legionarios, porque los que habían sido afectados eran estos legionarios. Y a partir de ahí comenzó a estudiarse este tema de la contaminación de los aires acondicionados y sus sistemas conexos como fuentes de enfermedades en lugares cerrados, entre ellos un hospital. Permítame un segundo, Roberto, vamos a volver a charlar con vos. Tengo una noticia de último momento con Rolo Barbano. Diego, la Policía Federal acaba de detener hace instantes a un hombre en la puerta de la casa de Cristina Fernández de Kirchner, que en el momento en el cual la vicepresidenta llegaba a su domicilio fue visto por los manifestantes que rodeaban a la funcionaria con un arma en la mano. La policía procedió a detener a este hombre, el arma cayó al piso. La Policía Federal lo que está informando es que el arma fue secuestrada en el piso, no en las manos del sospechoso, que fue detenido de inmediato y que fue denunciado por los propios manifestantes. El episodio todavía está muy confuso, pese a que está circulando una imagen, todavía no confirmada por fuentes oficiales, donde este hombre, que ya está detenido, insistimos, habría levantado el arma en dirección hacia la vicepresidenta. El arma, insisto, está secuestrada, no se le incautaron en las manos al sospechoso. ¿Es arma real, arma de juguete, arma de qué se sabe? Alrededor del arma por ahora hay información extraoficial que dice que sería una pistola calibre .380. Es un calibre bajo, es similar al calibre 22. Es un arma pequeña, pero por supuesto letal. Estoy hablando de una bala pequeña, de un arma pequeña, pero un arma capaz de provocar la muerte. Lo que informa oficialmente Policía Federal es, en el momento en el cual la vicepresidenta baja de su auto,
los manifestantes le alertan a la custodia de la presencia de un hombre que estaba entre ellos con un arma en la mano. La custodia se va encima de este hombre, lo detiene y detecta en el piso el arma que está incautada. Pero como te decía, Diego, están circulando imágenes donde se vería a este hombre empuñando el arma en dirección a Cristina Fernández de Kirchner y muy cerca de ella. Esto se está investigando, el hombre fue sacado del lugar, está sometido ahora a investigación y todavía no fue identificado oficialmente por la policía que tiene a cargo la custodia de la vicepresidenta. Jessica. Sí, esto ocurrió a las 9:10 de la noche. Cristina Kirchner volvía después de la sesión en el Senado, en la que ella no estuvo prácticamente al frente de la sesión porque tuvo otras reuniones en su despacho, pero sí hacía su ingreso al departamento de Recoleta, como viene haciendo todos los días, gente ahí esperándola. Ocurre este episodio. Lo es gravísimo, lo que estamos contando es de una gravedad extrema. A las 9 de la noche, a las 9 de la noche, ella postea, el sábado nos vemos en Merlo, convocando para lo que va a ser este acto del PJ. Lo sube a las 9 de la noche, sus redes no las maneja ella, sino su equipo de comunicación, pero 10 minutos más tarde estaba ocurriendo lo que contaba Rolo. Nos comunicamos con fuentes cercanas a Cristina Kirchner. Todavía no hay, de ese lado al menos, no hay ningún tipo de comunicación oficial como para decir, bueno, ¿cómo está Cristina Kirchner ahora? ¿Qué fue lo que pasó? Una versión de su parte. Por ahora no la tenemos, no han contestado. E insisto, su último tuit tiene que ver con esto de Merlo a las 9 de la noche. Bien, si esto se confirma es de una gravedad extrema, y en el contrafáctico hubiera sido terrible. Si esto hubiera seguido adelante, si esto sí, y estoy usando a propósito el condicional, si todo esto se confirma. Una gravedad extrema, Nelson, ¿eh? Absolutamente. En la imagen se ve que ella se levanta se agacha a querer levantar el arma. ¿No es cierto? Y vos te acordás que Cristina en la imagen se ve que Cristina se agacha, ¿sí? Cuando se ve, yo la vi la imagen, Cristina se agacha, la idea es que o a ver el arma o a querer agarrarla a su custodia, ¿no es cierto? Diego, hay información ya sobre el detenido, están dando su identidad por precaución, no la vamos a revelar, salvo que quieras que demos su nombre al aire. Se trata de un hombre de origen brasileño de 35 años, Lo que cuenta uno de los partes que maneja la custodia de la vicepresidenta es que el hombre terminó siendo detenido en Juncal y Talcahuano luego de una persecución que comenzaron los propios militantes de Cristina. O sea, la detención se da a unos metros del lugar donde estaba Cristina Fernández de Kirchner, lo agarran los militantes, la policía llega sobre él, lo detiene, encuentra la pistola en el piso y logra identificarlo, insisto, como un hombre que es de origen brasileño, tiene documento argentino de extranjero, tiene 35 años y tiene domicilio aquí en la capital federal. Esta es la persona que ¿Estaba cargada la pistola? Todavía el arma está incautada y no se puede tocar hasta que se le haga una pericia. O sea, los policías no pueden abrirla de inmediato sin que esté el control Estamos judicial. hablando de un potencial atentado a una vicepresidenta. Lo pongo potencial hasta que terminemos de saber si toda esta secuencia fue de este modo. Pero es el día de lo más grave que hayamos escuchado en materia de seguridad y de lo que hubiera sido terrible. El potencial tiene que ver con una versión que maneja la policía a partir de lo que dicen los militantes, que es que este hombre de origen brasileño habría gatillado el arma y el tiro no habría salido. Esto lo dicen los militantes. Todavía está muy confuso el episodio como para decir esto es lo que realmente pasó. Porque, insisto, todo está con los militantes de por medio. O sea, la policía actúa a partir de los gritos de los militantes, a partir de la corrida de los militantes hacia este hombre de 35 años y lo terminan agarrando los militantes. Luego la policía llega hasta él, lo detiene y agarra el arma que ya estaba en el piso. ¿Ya estaba reforzada la custodia de Cristina Kirchner por parte de la Policía Federal? Sí, según Aníbal Fernández, sí. Quiero sumarles un dato más
sobre el detenido. El detenido tiene antecedentes por portación de armas no convencionales. Ya lo habían detenido el 17 de marzo del año pasado portando un arma en la vía pública, un arma no convencional. Habría que entrar a esa causa en profundidad para saber de qué se trata. Pero insistimos, es un hombre de origen brasileño, de 35 años, con antecedentes penales por portación de armas, que es detenido por la custodia de Cristina luego de que lo agarraran los militantes en la esquina de Juncal y Talcahuano. De todas maneras, circula, Diego, una imagen que está investigando la justicia donde se podría ver a este hombre empuñando el arma en dirección a Cristina Fernández de Kirchner, y está la versión de militantes que dicen llegó a gatillar el arma y el tiro no salió. Todo esto tiene que ser investigado. El hecho Estamos por ahora hablando es de algo que hubiera cambiado y gracias a Dios no sucedió el curso de los acontecimientos. Estamos hablando de algo gravísimo. Abrimos simplemente un condicional para ver si esto se termina de confirmar, pero cada vez hay más indicios de que esto fue así, y si hay una imagen en donde muestran que apuntan a la vicepresidenta y demás, y si se confirma que eso estaba cargado y que por alguna cuestión no salió el tiro, es una gravedad terrible, y por suerte esto no ocurrió, ¿no? También una alerta, perdón, sobre la custodia de Cristina. Está exclusivamente en manos de Policía Federal. Si alguien se le acercó con un arma y realmente, como dicen algunos, la empuñó contra Cristina, eso es una falencia grave de la custodia presidencial de la Policía Federal. También atención, porque estaba revisando redes sociales de dirigentes y de funcionarios del kirchnerismo, porque no veo aún reacciones, pero también hay un comentario, al menos según las primeras consultas en Off the Record, de, bueno, bastante preocupación y bastante alarma. Y hay que ver cómo se canaliza eso, porque el kirchnerismo dice que quisieron matar a Cristina y no pudieron porque no salió el tiro. Digo, la militancia dice, no digo que sea cierto, digo que es lo que están diciendo y que eso por supuesto enciende. Sí, ahora volvemos con Jessica. A ver. Ahí está. Ahí está. A ver, Rolo. Ese es el preciso momento en el cual los militantes detectan a alguien que supuestamente tenía un arma. Lo que dicen los militantes es que lo vieron apuntando con el arma hacia Cristina y por eso lo vieron. No es que estaba parado tranquilo este hombre, sino que llegó a levantar el arma, a empuñarla y, dicen algunos testigos, a gatillarla. Esto hay que investigarlo todavía, por supuesto. El hombre sale corriendo entre la multitud. A ver, veamos. A ver si podemos, yo tengo el monitor muy lejos, a ver, no sé, no va a poder ver lento esto, pero... Ahí. A ver ahí. A ver, Rolo. ¿A dónde está? Ahí Cristina, ¿ves el hombre, el joven de rosa? Ahí sí. Pone la mano sobre el arma que supuestamente era empuñada contra Cristina. Si lo retrocedemos un segundo, fíjense, el que está con remera rosa es el que advierte a una persona metida entre los militantes que supuestamente tenía el arma en la mano. Es el que gira y le agarra el brazo. Hay otras imágenes que están circulando, tomadas desde otro ángulo, que mostrarían efectivamente yo estoy viendo acá una imagen que muestra Jessica, que ahora vamos a tratar de poder mostrar, que es... Mirá, ahí, mirá el de rosa, Diego. ¿Ves? Sí. No, pero hay una imagen que muestra a un señor empuñando el arma, ¿eh? Sí, es una imagen tomada desde otro ángulo. Está bien, bueno, vamos a mencionar que existe eso, sí. Es lo que vengo mencionando, que hay una imagen que está circulando donde se ve que ese hombre que está siendo atrapado por los militantes de Cristina habría estado empuñando el arma, apuntándola contra Cristina. En esta secuencia no se lo puede ver si realmente tenía el arma en la mano, pero sí sabemos que hay otras imágenes que lo mostrarían haciendo eso. Ahí, mientras la retiran a Cristina, los militantes salen detrás de este hombre y lo van a atrapar. Se ven por lo menos 3 personas que suelen estar con Cristina. Ahí está el de rosa. Algunos de seguridad. ¿A dónde estaría el brasileño? Ahí, donde estira el brazo, Diego. Está atrás, tapado. Hay un árbol ahí que no nos deja ver la imagen, pero donde estira la mano para atrás es donde habría estado parado este... A ver, esta es la imagen. Que está detenido. Miren esta foto, por favor. Ahí está. Listo, ya está, fuera de dudas. Ya está, terrible.
Tremendo. Sí, Tremendo. La cercanía. Ella se agacha. Recuerden Ahí está. esta foto, Sí, porque sí, es una sí, foto sí. Histórica. tristemente histórica, y por suerte no... Ese plan, Sí, sí. si esto que se confirma, Sí, sí. fue... No, está clarísimo. fue Esto genera todo un tema porque además la discusión de lo del otro día aquí había sido que esas manifestaciones eran un peligro para Cristina también en cuanto a la seguridad, porque controlar la calle es mucho más difícil que controlar la salida del Senado. Rolo lo sabe muy bien, ¿no es cierto? Me permiten, tengo que hacer una tanda sí o sí. Vamos a hacerla. Y ya estamos. Vamos. Hemos llegado al final. Gracias por acompañarnos ahora. Verdad, consecuencia. Hasta el domingo.